Hola, hola, patrón de yate. Bueno, si hay algo que caracteriza el temario de cartas de ejercicios del curso de patrón de yate, es la loxodrómica. Entonces tenemos dos modelos de loxodrómicas, directa, inversa. Os voy a contar lo que es una loxodrómica. Nosotros salimos de este punto, conocemos las coordenadas, latitud, longitud. De este punto, salida. Esto es la llegada. ¿Qué pasa con la llegada? Latitud y longitud de llegada, desconozco. Desconozco. ¿Qué es lo que sé? ¿A qué rumbo navego? ¿Qué distancia navego? Y navegando a este rumbo, a esta distancia, pues tengo que saber. Primero, diferencia de latitud. Si sé cuánto subo navegando a este rumbo, porque si mi barco va así y el rumbo es norte no sé cuántos, ¿sí? ¿Y cuánto es el norte no sé cuántos? Entonces vamos a salir de aquí y vamos a llegar, bueno, vamos a ver a dónde llegamos. Navegamos a un rumbo y ese rumbo es norte 58,6 al este. ¿A dónde creéis que vamos a ir nosotros navegando el rumbo norte? ¿Qué vamos a llegar? ¿La llegada que estará? ¿Más arriba o más abajo? Pues más arriba, suena fatal, pero así es. Si navegamos a este rumbo, norte 58,6 al este, ¿la llegada que estará? ¿Más al oeste o más al este? Pues más al este, o en todo caso menos al oeste, que es lo mismo, Entonces, si navego a este rumbo, esta distancia, ¿cuánto subo? Y lo que subo se llama diferencia de latitud, Y luego tengo aquí, pues esto, y esto es la diferencia de longitud, ¿sí? ¿Creéis que esto es la diferencia de longitud? Esto es el apartamiento de Benidorm. Os voy a explicar por qué. Porque esto es la Tierra y esto es el Ecuador. Se llama longitud, lo hemos visto en algún sitio. Longitud, arco de Ecuador. Entonces, claro, yo si estoy en el Ecuador, bueno, pues en una carta del Ecuador no tiene proyección, es decir que esto, yo puedo coger igual aquí que aquí, yo puedo coger en la escala de latitudes y longitudes porque un minuto es una milla, el minuto de aquí es igual que el minuto de aquí, es el único sitio de la Tierra, porque cuando voy hacia arriba, subiendo por mi pelotón, resulta que cuando voy aquí hacia arriba, el uso horario, que es este, se va estrechando, y entonces esto es el apartamiento. Imaginaros que estos son 50 grados, este arco también tiene 50 grados. Ahora, si cojo el compás, no es lo mismo, abrir el compás aquí, el arco, sí, esos son los grados, pero claro, este es más grande que este. Por eso esto lo descifró todo Mercator, por eso fabricó, construyó, patentó la carta que lleva su nombre, carta mercatoriana, o sea que eso tiene una proyección. Y entonces este es el apartamiento, pero claro, yo, para saber las coordenadas de este punto, tengo que conocer la diferencia de longitud. Entonces este apartamiento me lo tengo que llevar al Ecuador, porque aquí, este apartamiento le corresponde una diferencia de longitud. Entonces ya, si sé cuánto voy para arriba y cuánto voy al este, pues yo puedo calcular las coordenadas de llegada, ¿sí? Repetimos, derrota loxodrómica, directa, lo vamos a poner aquí, directa. ¿Qué es lo que conozco? La latitud y longitud de dónde, de salida, el rumbo y distancia al que navego, ¿sí? Yo sé latitud y longitud de este punto, sé a qué rumbo navego, sé cuántas millas navego y lo que tengo que calcular es cuánto voy para arriba y cuánto voy hacia la derecha, en este caso. ¿Por qué? Porque el rumbo es norte y es este. Entonces, nosotros tenemos que calcular, entonces, si sabemos cuáles son las coordenadas del punto salida, cuánto subo, pues le sumo. ¿Y cuánto voy hacia el este? Pues bueno, le sumo o le resto según si esté al este o al oeste. Yo si estoy en latitud norte y subo la llegada, este punto, las coordenadas de este punto están más arriba. Si estoy al este y voy hacia el este, pues hay que sumar. Ahora, si estoy en la parte de la izquierda hacia el oeste, y voy hacia el este, pues sigo estando hacia el oeste, pero menos al oeste. Y así le tengo que restar. Entonces, para que veáis esto in situ, como se dice, os he preparado un ejercicio que está sobre la carta. Y así vais a hacer vosotros una loxodrómica directa que consiste en, saliendo de aquí, navegando a un rumbo y una distancia,
calcular las coordenadas de este punto, que es lo que es la estima directa. Directa, conozco latitud y longitud de salida, conozco rumbo y distancia, no conozco, desconozco, y esto es la incógnita, y en un examen de patrón de yate, esto es lo que me van a poner. Te doy estos datos, te doy latitud y longitud de salida, te doy rumbo y te doy distancia, y tú calcúlame las coordenadas del punto de llegada, ¿sí? Las coordenadas de este punto después de haber navegado a este rumbo no sé cuántas millas. Esto, vamos a jugar a la bonoloto. Esto sale en el patrón de yate el 10% de las veces, lo cual no quiere decir no. Como sale pocas veces, lo tienes que saber. Porque si te sale, pues no sé, pues vale, pues un punto. Y un punto no se puede desechar en un curso donde si hago 6 suspendo y si hago 7 apruebo. Entonces hay que ir a por todas. Vamos a seguir jugando a la bonoloto, 90%. Aquí voy a apostar, Voy a apostar. ¿Por qué? Porque el 90% de los exámenes, la estima, en vez de ser directa, la losodrómica, es inversa. ¿En qué consiste la estima inversa? Pues conozco las coordenadas de salida y de llegada. Sé latitud y longitud de este punto, que es la salida. Sé latitud y longitud de este punto, que es la llegada. Y quiero que me digas tú qué rumbo tengo que poner para ir de aquí a aquí. Y cuál es la distancia. Sería tonto, si estos son los puntos, hacerlo con fórmulas. Cuando yo aquí, poniendo el transportador directamente, el transportador perfácil, rumbo en el barco, calculo el rumbo. Cogiendo aquí el compás, cojo así 10, 20, 30 y cuento la distancia. Entonces, claro, ¿en qué consiste el truquillo? Pues que las posiciones que os van a dar para hacer una losodrómica directa o inversa, los puntos no están dentro de la carta, están fuera del tiesto, con lo cual hay que resolverlo por fórmulas sí o sí. Entonces, bueno, pues tenemos 3 formulitas para calcular la estima directa y 3 formulitas para calcular la estima inversa. 10% en la bonoloto, 90% en la bonoloto. Y habitualmente, bueno, dentro de ese 90%, si os sale, pues aquí os van a dar un punto por el rumbo y otro punto por la distancia. Entonces, yo que vosotros me ponía desde ahora a repetir este ejercicio 7 veces. ¿Queréis comprobarlo? Por eso os lo he puesto en la carta, porque esto es un poco frío, así en una hoja. Te doy coordenadas y calcúlamelo. Ahora, ¿aquí qué podéis hacer? Comprobar la prueba de los 9, le llamo yo a eso. Tú coge las coordenadas de este punto, coge las coordenadas de este punto, entonces haz un tipeo, aplica 1, 2, 3 formulitas y calcúlame el rumbo. Para calcular 2 cosas, utilizo 3 fórmulas porque necesito siempre un auxiliar. No viene mal tener a alguien que tenga un apartamento en Benidorm, y ese apartamento no se llama apartamento, sino que se llama apartamiento, que es cualquier arco que no esté en el ecuador, y cuanto más arriba más estrecha. Entonces la diferencia de longitud es siempre mayor que el apartamiento, ¿sí? La diferencia de longitud, ¿por qué? Porque esto es más largo que esto, por eso la Tierra es estrecha, y esto sería un uso horario. Esto es un uso horario, este es el del norte, lo más ancho es el ecuador, y luego a medida que voy para arriba se va estrechando, porque esto pues se va estrechando más. He hecho el dibujo así un poco casi igual, no, pues se va estrechando más. Entonces, arco entre 2 meridianos es apartamento, lo suele preguntar en teoría, ojo, y arco en el ecuador, en una latitud distinta al ecuador se llama apartamento de Benidorm, en cambio en el ecuador se llama diferencia de longitud, y este apartamento que calculo con la fórmula lo tengo que convertir en diferencia de longitud. Bueno, pues esta es un poco esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo, la verdad es que no me acuerdo nada de trigonometría, me tengo que saber 3 fórmulas y con esas 3 fórmulas lo resuelvo, pero de todas formas, así para que sepáis, por ejemplo, bueno, os cuento esto porque me lo sé, entonces, esto, si yo quiero calcular el apartamento, si yo quiero calcular la diferencia de latitud, que es uno de los catetos, es igual a la hipotenusa, que es la distancia, por el seno. Si yo quiero calcular esto, el apartamento, es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto. Entonces, pues de ahí me salen las fórmulas. Esto es un triángulo rectángulo y se resuelve. Si yo quiero calcular la diferencia de latitud, es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo adyacente, que es el que está al lado suyo. O sea que esto es hipotenusa por el seno del opuesto, y esto es
esto distancia, que es la hipotenusa, por el coseno del adyacente. Bueno, entonces, ¿esto queréis que os diga más cosas? Pues no, pues ¿para qué? ¿Para qué? ¿Queréis estudiar trigonometría? Eso se estudia en la escuela, cuando sois chavales. Yo también estudié, lo que pasa, claro, luego con el tiempo, o sea que no hace falta ser aquí astrónomo, ni experto en trigonometría para resolver este ejercicio. Hace falta saberse 3 formulitas, que en el examen pues necesitáis esas fórmulas, y entonces esas fórmulas están aquí, y os las voy a poner, y luego el resto es darle a la calculadora. Bueno, nos vamos a la estima inversa, ya que tiene el 90% de probabilidades que me toque, y tengo 3 formulitas. La primera es el apartamiento A de apartamiento de Benidorm, es la diferencia de longitud por el coseno de la latitud media. Ahora veréis lo que es. Luego tenemos la tangente de rumbo, que es igual a apartamiento dividido entre la diferencia de longitud. Y la tercera formulita es la otra incógnita. Dime cuál es el rumbo que une estos 2 puntos y dime cuál es la distancia. Distancia, diferencia de latitud partido por coseno de rumbo. Como yo conozco L y L', y conozco L y L', latitudes y longitudes, yo restando esto puedo calcular la diferencia de latitud y puedo calcular la diferencia en longitud. Entonces son las variables que voy a utilizar aquí. Coseno de la latitud media. Entonces nos vamos a este triangulito y decimos, ¿qué latitud vamos a utilizar? No, la mía, no, la salida, y el otro dice la llegada. Entonces la fórmula dice, coño, ni la una ni la otra, vamos a promediar, vamos a hacer la mitad entre ambas dos, y así, pues bueno, entonces la latitud media es la latitud de aquí más la latitud de llegada, la de salida más la llegada partida por 2, entonces os pongo aquí, latitud media es igual a L más L', la salida se pone L y la llegada se pone L', y en una estima inversa, yo toda la vida así lo aprendí, en la escuela con pantalón corto, como quien dice, se pone la salida abajo y la llegada arriba. Porque si yo salgo de 35 y voy a 36, resulta que tengo que ir para arriba, con lo cual esta diferencia de latitud, no sé cuántos minutos, es más al norte, es decir, que la llegada está más al norte. Luego sé que mi rumbo va a ser norte. Si yo estoy en el 5 oeste, 5,44, y tengo que ir al 5, 10,8, tengo que ir hacia la derecha. ¿Por qué? Porque claro, estoy en la parte oeste, pero claro, yo, si la llegada tiene menos oeste que la salida, pues es que me tengo que ir a la derecha, y para la derecha eso se llama este, con lo cual todavía no he empezado a restar y ya sé que el rumbo me va a dar norte al este. Luego ya le pondré el numerito cuando haga las fórmulas, ¿me entendéis? ¿Sí? Si la llegada está más al norte, entonces pongo 16,6 minutos más al norte, 33,6, como está más a la derecha la llegada, entonces he cogido 2 puntos de la carta, aquí hay un punto que tiene estas coordenadas, os he puesto coordenadas del punto de salida, coordenadas del punto de llegada, entonces el punto de salida está aquí, para que lo encontréis fácil, hay una sonda aquí, aquí al sur de Punta Paloma, que pone 248, entonces yo he puesto justo en el 4, donde está el 4 le he puesto el puntito, ¿sí? Como salida, y aquí, bueno, ya como no me daba media carta no iba a hacer eso, no me cabía en la pantalla. Entonces he puesto la llegada en un punto que tiene una sonda, una profundidad de 515, y se lo he puesto sobre la mitad, que es donde está el 1, taca. Entonces he unido ambos 2 puntos, he leído las coordenadas y he puesto aquí, latitud de salida, longitud de salida. Quiero que vosotros hagáis lo que he hecho yo, y que hagáis la inversa y hagáis la directa. ¿Queréis hacer primero la directa? Pues hacer. ¿Queréis hacer primero la inversa? Pues hacer. ¿Queréis hacer más ejercicios? Pues iba a decir, coño, pues en vez de salir de aquí, ir para allá, hacéis el ejercicio al revés, invertís, y entonces en vez de 2 tenéis 4 ejercicios, 2 directas y 2 inversas, saliendo de Madrid me voy a Burgos, o saliendo de Burgos me voy a Madrid, y todo lo podéis comprobar, si hacéis bien o mal, porque claro, este está hecho, entonces esto lo podéis comprobar. En cambio, el que no está hecho, esto lo podéis comprobar, sí, pues comprobáis los resultados, y entonces, pues bueno, pues es muy fácil, la distancia de aquí a aquí, o de aquí a aquí es la misma, y el rumbo para ir de aquí a aquí, nuestro barquito, si va para aquí a aquí, será el norte 58,6 al este. Ahora, si viene de aquí a aquí, será el sur 58,6 al oeste. Y entonces tenéis un 2 por 1, y entonces yo os hago 2 y vosotros os comprometéis a resolver los otros 2, ¿sí? Y luego, pues bueno, a ver qué pasa. La prueba de los 9, no, es que me ha salido otra cosa, pero es que tienes aquí, o sea que repite la jugada con otros números, joder, la diferencia de latitud y la diferencia de longitud será la misma de aquí a aquí que de aquí a aquí.
solo que este 16,6 no estará más arriba, sino que estará más abajo hacia el sur, no estará hacia el este, sino que estará hacia el oeste. Venga, las pruebas me remito. Esto si no lo hacéis es como si no... Pues para nada, ¿eh? O sea que vosotros tenéis que hacer la directa a la inversa, y luego hacer esto al revés. Para ir, en vez de salir de A a B, vais a salir de B a A, y vais a hacer todo el procedimiento al revés. Bueno, pues ya está, hasta aquí puedo llegar. Bueno, entonces la inversa pues tiene estas tres formulitas. Diferencia de longitud, coseno de latitud media. ¿Cuál es la latitud media? Pues L más L' partido por 2 con la calculadora. Solo os voy a hacer esto, el resto lo hacéis vosotros. Está hecho aquí, 36 adentro con mi calculadora de 3 euros, 11 adentro más 35 adentro, 54,4 adentro, igual, dividido entre 2, igual. Bueno, hay que darle al igual y no le he dado, entonces, claro, esto no hace esto más esto dividido entre 2 igual, hace esto más esto, 36 adentro, 11 adentro, más 35 adentro, 54,4 adentro, igual, dividido entre 2 igual, 36,045. Claro, esta calculadora es de... la primera calculadora de estas me la compré en Houston. El primer viaje que hice a Estados Unidos en un barco de alumno, lo primero que hice con mi primer sueldo es comprarme una calculadora, porque estaba hasta el gorro de resolver las operaciones así, sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Y entonces me compré la primera calculadora, una Texas Instrument, que compré en Houston, allá por el Golfo de... Esto por el Caribe, por el Golfo de México. Bueno, pues íbamos a Houston, íbamos ¿a dónde? A Corpus Christi, íbamos a... Bueno, pues por allí andábamos. A Galveston, ¿Galveston estaba por allí? Sí, pues a Galveston también íbamos, ¿sí? Maíz, hoja, sorgo, todas esas cosas. Y luego íbamos a Galicia. Ceferino Nogueira tenía ya, bueno, silos a punta pala, y descargábamos pues en Bilbao, en Gijón, pues eso, en La Coruña, en Vigo, bueno, en Pontevedra y en otros sitios más. Bueno, allí nos pasamos nuestros años mozos navegando de este a oeste y de norte a sur. Argentina, Brasil, Venezuela, Trinidad y Tobago, por todo el Caribe, por Colombia, por el Golfo de México, dando vueltas de Colombia a Florida, Miami, Tampa, bueno, ya está, ha sido para hacer un receso. Venga, L más L' partido por 2, 36,045, y luego le doy a eso, esto, latitud media, cos, porque el coseno, ¿sabéis lo que es el coseno? Pues es la tecla cos, por diferencia de longitud, y entonces así hago las operaciones, hago las operaciones y calculo lo que no sé, entonces me voy a la inversa, resto, pongo abajo L y arriba L', resto diferencias de latitud, me da 16,6 para arriba, norte, y 33,6 al este. Si hago yo un ejemplo de estos, y en vez de darme solo minutos me da 2 grados 16 minutos, con 6 haría 2 grados por 60 son 120, y 16,6 a 120 le sumo 16,6 y eso sería la diferencia de latitud. Y la diferencia de longitud más de lo mismo. Cuando son menos de 1 grado, pues me da solo minutos. 0,0 grados, 0,0 minutos, 0,0 grados, bueno, 0,0 minutos no, 16,6 minutos, 33,6 minutos. Ahora, si me da aquí, por ejemplo, 3 grados 16 minutos, 3 por 60, 180 más 16,6, y todo el proceso sería el mismo. Estas son las fórmulas de la directa, esto de la inversa, ¿sí? Entonces hemos dicho que yo calculo diferencia de latitud y diferencia de longitud restando, porque conozco salida-llegada, y luego pues hago la latitud media, calculo el apartamiento de Benidorm, y luego pues ya tengo dos fórmulas, y estas dos fórmulas me dan el resultado. Esta me da el rumbo, de aquí sale el rumbo, y de aquí sale la distancia. ¿Listo? ¿Sí? Nos vamos al procedimiento inverso. El procedimiento inverso es la estima directa. Directa, os he dicho que está, pues en la Bonoloto sale menos. Y entonces necesito, ¿qué es lo que hago? Pues pongo siempre así, pongo aquí la latitud de salida, la longitud de salida, la diferencia de latitud y la diferencia en longitud. Estas son mis dos incógnitas, ¿sí? Porque en la directa hemos dicho, sé la latitud de salida y longitud de salida, sé el rumbo y sé la distancia. Y me pregunta
la L' y la L'. L' de latitud de llegada, prima siempre es llegada y L siempre es salida. LL es salida y L' es llegada. Yo aprendí a hacer así. Si esto lo hacéis por filas, sin ponerlo ordenadamente, os aventuro, os anticipo que se os va a hundir el barco. Yo he visto hacer cosas de estas poniendo así las fórmulas, sin seguir un orden. Entonces aquí o eres ordenado o estos 2 puntos volaron. Y si de 10 puntos te vuelan 2 puntos, de 8 tienes que hacer 7. Vas a conocer a los que se van a examinar la siguiente convocatoria. Tú, uno de ellos. Esto es fundamental para probar el patrón de yate. Y este ejercicio que vale 2 puntos es que es la pera. O sea que os animo a repetirla 800 veces. Directa, inversa, salida de B a A, de A a B, vuelvo a hacer, borro, vuelvo a hacer, hasta que digáis qué fácil es esto de las losodrómicas inversas. Y las directas también las tengo que aprender porque me puede tocar. Normalmente no vale 2 puntos, vale 1 punto, pero bueno, esta es la clave del patrón de yate. Bueno, y que no se entere nadie, Bueno, entonces, sé la latitud, sé la longitud, tengo que calcular cuánto subo y cuánto voy a la derecha o a la izquierda. Suena fatal, pero es así. Y de esa forma calculo L', que es la solución de mi ejercicio. Para eso sigo un orden y pongo aquí rumbo igual, distancia igual, apartamiento igual. Entonces aplico las 3 fórmulas. Primero el apartamiento de venidor. El apartamiento de venidor es igual a la distancia por el seno de rumbo. ¿Sí? En la diferencia de latitud, que ya esa va directamente aquí, es la distancia por el coseno de rumbo. Os he dicho, uno es hipotenusa por el seno del ángulo opuesto, esto hipotenusa por el coseno del ángulo opuesto. Bueno, y esto me acuerdo porque lo he repetido unas cuantas veces, porque si no, la verdad es que no me acuerdo. Esto se estudiaba con 14 años o 15 años, o bueno, la verdad es que no sé dónde estudié. La verdad es que tampoco me acuerdo mucho, pero bueno, eso de hipotenusa por el seno de rumbo, coseno de rumbo, bueno, algo me ha quedado, pero bueno, ¿sabes trigonometría esférica? ¿Para qué? Si con esto, con saber 4 cosas, 4 cosas que luego no vas a llevar a la práctica, pero hay que saberlas, pero sobre todo hay que entenderlas. Entonces tengo que calcular cuánto subo, cuánto bajo, y claro, cuánto subo, cuánto bajo me da el rumbo, ¿sí? Porque si el rumbo me dice que es norte, la diferencia de latitud es para el norte, y si estoy al norte y esto va para el norte, pues se suman este y ya tengo la latitud de llegada. Esto y esta es oeste, pero claro, el rumbo me dice que voy hacia el este, entonces oeste y este, pues aquí tengo que restar. O sea que esto se resta y esto se suma. ¿Por qué? Porque esto es norte y el rumbo me lleva más arriba, luego la llegada estará más arriba y la llegada estará, pues bueno, pues más al este o lo que es igual menos al oeste. Por eso, entonces estos como tienen distintos signos se restan. Y esta es la solución de nuestro ejercicio. Nos falta otra formulita aquí. Esta es la diferencia de latitud, distancia por el coseno de rumbo, y por último tenemos la diferencia de longitud. Voy a mirar un poco porque no sea que me confunda. Apartamiento dividido entre el coseno de la latitud promedio, porque hemos dicho que no cogemos ni no, quiero coger esta, y el otro dice, quiero coger la otra. Bueno, vamos a hacer las paces, vamos a coger una intermedia, y la intermedia es esto más esto partido por 2, es un promedio, semisuma de latitudes, latitud de salida, latitud de llegada, igual dividido por 2, porque esta calculadora es de las de Texas Instrument. Bueno, pues ya está, estos son los 2 ejercicios, aquí están hechos, ¿sí? Os acerco un poco, venga, solo un poquito, os acerco, sacar una foto, stop, tac, pum, foto, ¿sí? Ahí tenéis las operaciones pertinentes, y aquí, pues esto también, ahí tenéis las operaciones, esta es la inversa, esta es la directa. ¿Por qué es directa? Porque pone aquí directa. ¿Qué tengo que calcular en la directa? Las coordenadas de llegada después de navegar a un rumbo y una distancia. Y el apartamiento es el punto auxiliar, el de venidor. ¿Qué tengo que calcular en la inversa? Sé de dónde salgo, sé a dónde llego, tengo aquí, resto las latitudes, resto las longitudes, miro a si voy para arriba, si voy para abajo, si voy a la derecha, si voy a la izquierda. Suena fatal, pero bueno, son pistas, porque estas pistas voy para arriba, voy para el este, luego me sirven para poner nombre y apellido al rumbo, y la distancia pues es la que es. ¿Quiero comprobar la prueba de los 9? Pues me pongo aquí y digo, pongo aquí el transportador. ¿Cuál es el rumbo? Pongo la salida, pongo la llegada y aquí leo el rumbo y hago la prueba de los 9. ¿Me ha salido bien? Sí, pues entonces coincide con esto, Lo podéis comprobar con cualquier punto. Yo os he puesto estos, pero puedes poner uno aquí y otro aquí. O si tenéis una regla grande, y no tenéis que grabar
pues pongo una aquí y la otra aquí y me voy de parte a parte de la carta, o sea que podéis hacer cantidad de ejercicios con la prueba de los 9 haciendo aquí, por la cuenta que os tiene, el que no hace esto y le sale en el examen y vale 2 puntos, es que casi, si no hace esto, casi es imposible aprobar. ¿Por qué? Porque de las 8 preguntas restantes tiene que hacer bien 7, o sea que para eso hay que ser un profesional, pero esto, nada, ni profesional ni nada, hay que ser trabajador. Un curso de patrón de yate hay que ganárselo, que podéis salir con un barco de 24 metros a 150 millas, o sea que podéis salir de cualquier punto de la península, y lo mismo que Paula y Diego, os podéis ir a Canarias, porque con 150 millas tenéis margen, pues con un barcarrón. Bueno, si alguien se compra un barco la vela pues no es mi terreno. Si alguien se compra un barco de motor de 24 metros, que me invite, yo también voy a Canarias con él, Bueno, sin más, cualquiera de vosotros, voy con cualquiera. Bueno, esto... Bueno, es una forma de hablar. Venga, directa inversa, losodrómica. Aquí tenéis las operaciones, y no nos extendemos más. Bueno... Acordaros que el apartamiento es más estrecho, siempre es más... En alguna pregunta de teoría preguntan, entonces la diferencia de longitud es igual al apartamento, es mayor, es menor. El apartamento siempre es menor, es más corto, sí, tiene el mismo ángulo, tiene el mismo arco, pero claro, la longitud de ese arco es distinta. ¿Por qué? Pues bueno... ¿Qué diferencia de longitud tienes? Pues 100 grados, en cambio los 2 esquimales están uno al lado del otro y tienen 100 grados de diferencia. El uno ha subido andando desde Madrid y el otro ha subido desde Nueva York. Se juntan en el polo norte, de Madrid a Nueva York hay la leche de kilómetros. En cambio, están en el polo, uno está al norte de Madrid y el otro está al norte de Nueva York, se dan la mano, y la distancia entre esas dos longitudes es 1 metro, bueno, 1,5 metros, bueno. Pues no sé si os ha gustado poner algo, me gusta, no me gusta, entiendo, no entiendo, algo, patrón de yate, un gran título de campanillas. Bueno, pues ya está, sin más. ¡Wow! ¡Qué momentazo! Me lo he pasado estupendamente, Poneros el buzo y poneros a trabajar. Os voy a contar una anécdota. Una persona que empezó a preparar el patrón de yate, que tenía poca escuela, me dijo que estas 2 preguntas las iba a desechar de su temario. No puedo aprender lo de los senos y cosenos. Bueno, los senos ya sé lo que son, los cosenos no tengo ni idea. Y antes de entrar a un examen, pues le vi así todo pensativo. Y le pregunté, ¿qué te pasa? Te veo así un poco serio. Estoy rezando, me dijo. Sí, bueno, pues señal de que tienes fe. ¿Y para qué estás rezando? Para que me salga eso que te dije que no iba a hacer. Es una chorrada. Es de lo más fácil. He hecho la losodrómica, la inversa, rumbo y distancia. No sabes lo fácil que es. ¿Sí? Bueno, pues me alegro mucho. Y me dice, he repetido 80 veces. Es que no, la verdad es que ni se le veían los dedos. Tititín, rumbo y distancia. Aprobó el patrón de yate, y sale a pescar bonitos, hasta Casa Cristo, iba a decir, ¿no? Hasta las atribuciones de su barco, de su título, de su material de seguridad. Bueno, quiero un comentario, si realmente lo habéis entendido, o cuál es vuestra impresión. Bueno, pues aquí termina la loxodrómica directa e inversa, preguntas obligadas, en un examen de patrón de yate, que allá los haya, en un sitio, en A, en B, en C o en D. Pues esta es la losodrómica, que así es y así os la he contado. Cambio y corto.